Sergio Palazzo es líder de la Asociación Bancaria. ¿Qué tal, Sergio? Jorge Granata soy. Jorge, un gusto saludarte, un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. También para nosotros. Contame, bueno, hay varios temas. Sí. El asunto de los senadores, ¿cómo lo estás viendo? Creo que hay una cantidad de senadores que ya se habían expresado contrario a las mismas políticas que están en la ley bases cuando votaron por la derogación del DNU, no aprobándolo. Creo que hay una base de senadores importante que puede incidir fuertemente en que la ley no prospere en senadores, así que en mi caso, que lo he votado en contra como legislador y que como dirigente sindical estoy en contra, me parece que es una expectativa abierta que puede dar cuenta de que la ley va a tener inconvenientes y ojalá no salga sancionada del Senado. Ayer se discutía con personal de aerolíneas si escrachar o no a los senadores respecto de su voto. ¿Qué pensás vos de eso? Yo nunca he sido muy afín a los scratch, no me parecen correctos en ningún tipo y en ninguna actividad, no sé a qué referencia es el tema de scratch. He visto algunas cosas que pasaron posterior a la a la sanción en la Cámara de Diputados con dos legisladores que habían votado a favor de la ley y no acuerdo con esa política de scratch, no me parece correcto. Sí me parece correcto reclamarles para que no voten esa ley, me parece correcto reclamarles cuando uno tiene la oportunidad de ver a un legislador y decirle que está mal lo que ha votado. Otra cosa es la persecución de un scratch. Nunca estuve de acuerdo con ningún tipo de scratch. Jessica. ¿Qué tal, Palazzo? Jessica, vos y soy. Le quería preguntar, porque en algún momento hubo una reunión entre representantes de la CGT y el gobierno, se hizo en la Casa Rosada, parecía que era el inicio de un diálogo. De hecho, hubo una intención del gobierno de tratar de hacer una reforma laboral más light que lo que promovían otros sectores, incluso el propio gobierno, como un guiño al sindicalismo. Parecía que podía desactivarse el paro de este jueves porque el gobierno cedió en su posición inicial. ¿Qué pasó en el medio que ustedes van a hacer el segundo paro contra Milei en 5 meses de gestión, lo que da, la verdad, un récord si uno lo compara con gobiernos anteriores? Bueno, en principio de la reunión en Casa Rosada a la que hace referencia y en tanto la información que nos dieron quienes participaron de esa reunión, no hubo ninguna situación en la que hubiera un acuerdo para que no se efectivizara el paro o algo así. Es más, estuvo más centrado en la no homologación de algunas paritarias que estaban teniendo inconvenientes y en fijar la posición que tenía que fijar la CGT. En segundo lugar, yo por ahí me permito discrepar con la opinión que circula de que es una reforma más light. Las reformas son todas perjudiciales para los trabajadores, no hay un solo artículo en la ley, ya sea en la ley bases o en la propia ley de paquete fiscal, que incrementa lo que yo considero un ataque al trabajador, haciéndole pagar ganancias nuevamente a los trabajadores. Así que no me parece ilógico plantear una medida de fuerza cuando uno ve que la caída del salario ha sido casi del 20%, las jubilaciones han perdido otro tanto, más allá que la pobreza era alta, se incrementaron en 3.200.000 pobres en 4 meses, y además hay una ley que ha recortado derechos que son esenciales para los trabajadores, y bueno, lo saben ustedes, es decir, son varios, entre ellos ese equipo, racimo de trabajadores independientes, hasta 5 trabajadores, es decir, trabajadores que nunca van a tener derechos. El tema de los periodos de prueba, el tema del fondo de cese de actividad. Si bien es cierto que la economía empieza a disminuir la inflación, creo que cualquier economista va a poder decirles con más certeza que la que le puedo decir yo, que no soy economista, que van a cambiar inflación por desempleo, porque hay una caída muy abrupta de la actividad económica en la Argentina, así que creo que las condiciones están dadas y no se ha modificado el cuadro social, al contrario, se ha acrecentado y por eso la medida de fuerza del día jueves. Cecilia. Sergio, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Muy bien. Pensaba ahora, por ejemplo, específicamente en el fondo de cese. El fondo de cese que propone la ley es voluntario. Sí. ¿Por qué hay que oponerse a algo que es voluntario? Si hay una empresa, un sector, un grupo de trabajadores que quiera adherir a un sistema, ¿por qué prohibirle que lo hagan?
Bueno, en principio porque la Constitución Nacional prevé que el Estado tiene que tomar medidas, eso lo dice en el 14 bis creo, tiene que tomar medidas para protección del empleo ante el despido arbitrario. Bajo este concepto no existe más el despido arbitrario. Te dicen mañana, retirate de la empresa, andá a pasar por ventanilla del banco, cobrar el seguro que te hemos estado depositando. Como primer punto, es un hecho constitucional. Inconstitucional sería. En segundo punto, hay una ley, que es la ley de indemnizaciones, que establece que el salario es un salario por cada año de servicio. ¿Cómo dos privados van a alterar una ley? Supongamos Pero que por no convenio se alteran las condiciones, Sergio, de cuáles son Sí. el acceso, ni el monto, ni la manera de calcular la indemnización. Lo único que se modifica es la manera de constituir el fondo para pagarla. No, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que vos tenés como ley, un salario por año, es cierto, eso no se ha modificado. Ahora, si yo, sindicato, con una empresa, establezco que el fondo es ese, supongamos es un 8% mensual, cuando vos tenés 12 meses no tenés el equivalente a un sueldo, 8 por 12 te va a dar 96, es decir, estás cobrando el 4% menos de lo que es una indemnización. Quiere decir que dos privados estamos modificando una Sergio, ley. No, Sergio, no. El 8 con interés compuesto constituye un mes por año. No, pero no estamos diciendo el 8 sería el máximo, te puede firmar cualquier otra cosa, el 4, el 5. Sí, ¿Okay? sí, es un cálculo actuarial, bueno. pero esa es la manera en la que se integra el fondo. No cambia cuánto cobra el trabajador. Sí, O sea, va a cambiar porque sindicato va a cobrar el fondo, no va a cobrar el equivalente a un año de servicio. No es que tomás el fondo y le pagás la diferencia. Suponete que no sea un 8, suponete que sea un 4. No llegás, pero ni dibujado, a un sueldo al año, al sueldo que le corresponde por año de servicio. ¿Y por qué no el es que sindicato de esto lo comercio, usás por y lo ejemplo, otro. o la UOCRA aceptan eso? Bueno, las actividades, eso lo han tenido históricamente. Sí te puedo dar un dato que es relevante. La mitad de los empleos que se han perdido hoy, la mitad de los empleos privados que se han perdido hoy tienen que ver precisamente con el sector de la construcción, porque es más fácil despedirlos. Y además voy a otro punto, ¿no? ¿Por qué un empresario debería pagar si no despide? ¿Por qué ponerle un sobrecargo de el 8, el 4 o el 5 de una planilla mensual? El punto que yo le hago es por qué oponerse a algo que es voluntario. Si un empresario quiere hacer eso y un sindicato quiere hacer eso, ¿por qué otro dirigente sindical se lo va a prohibir? Si no cambia las condiciones del trabajador en cuanto a la indemnización que va a recibir. ¿Cuál es la lógica de prohibirle algo? La condición. Vuelvo a decir que sí cambia, porque el fondo, si vos resolvés un acuerdo en el cual el porcentaje que aporta mensualmente el sector empresario es menor a lo que te va a dar el resultante por 12 meses al año, te la está modificando la indemnización. Está mezclando la manera en la que se constituye un fondo con el cobro de la indemnización, Sergio. Sí, por supuesto, pero claro, es decir, yo hoy trabajo, soy un trabajador, mi sindicato arregla que el fondo de cese es 4% es lo que me hacen el aporte en mi fondo. Sí. Mañana yo me voy. A mí no me van a pagar un sueldo por año de servicio como dice la ley, me van a dar el acumulado del 4% mensual. Eso es. Dice la ley, lo que establece el fondo de cese es que se le pague la misma indemnización y que de alguna manera el aporte, como no se despide a todos los trabajadores al mismo tiempo, lo que aporta por uno paga la indemnización del otro. No, si vos arreglaste un fondo de cese inferior, lo que te vale es el fondo de cese, no te vale el valor de la indemnización. El valor de la indemnización es si vos optaste por la indemnización y no tenés acuerdo entre el sindicato y la Cámara Empresaria. Bueno, Marina. Sergio, Marina Calabro lo saluda. Hola, Marina. ¿Cómo está? Lo estaba escuchando atentamente. Y le pregunto un poco por el clima social, por el clima de época, cuando se aprobó, se le dio, como se dice vulgarmente, media sanción en diputados a la ley bases y al paquete fiscal y la reforma laboral. Vio que no hubo mayor movilización en la calle, más allá de algún sector del MTS o del polo obrero, pero no hubo, digamos, una sociedad movilizada contra esta ley que usted califica de supresora de derechos para los trabajadores, etcétera. Le pregunto qué espera para el tratamiento en el Senado. Entiendo que hoy arranca el plenario de comisiones y qué explicación le da a que digamos, las bases no concuerden con su mirada de la ley, más allá de que entiendo que tiene poder de movilización el jueves con el paro, pero el clima social parecería estar acompañando.
Hay situaciones, estaba convocado ya una marcha para el 1 de mayo, que fue día posterior a la sanción de la ley. Es cierto que hubo una movilización de sectores de la izquierda y al otro día ya estaba prevista la movilización de la CGT, las dos CTA, e incluso ya estaba previsto un paro nacional dentro de la estrategia sindical. Yo creo que va a tener una fuerte incidencia el paro y aspiro a que tenga un alto acatamiento el paro, obviamente, y ojalá puedan recapacitar sobre eso y darse cuenta que a lo mejor lo que se percibe como imagen positiva del presidente no es tal a la hora de que esas políticas que está impulsando con la ley base van a tener y tienen un efecto sobre la sociedad. Ya lo están teniendo, sin ir más lejos, con el DNU lo tuvo con las prepagas, ¿no? Y lo está teniendo con las alzas de precio y lo está teniendo con la caída del ingreso, con la licuación de los ingresos de los argentinos. Así que yo tengo otra mirada, me parece que sí hay gente que está enojada, preocupada, angustiada y que seguramente esto lo va a reflejar en una medida de fuerza. Esperemos que sea como uno piensa y que a su vez el gobierno tome debida nota para corregir las cosas que para mí está haciendo mal. ¿Qué pensás que cambió para que un político como Milei creciera y ganara las elecciones? En principio logró empatizar con la bronca de la sociedad hacia la política o la forma de hacer política. Esto es verdad de perogrullo. Me parece que supo empatizar con esa bronca y a partir de ahí su oferta electoral era la más próxima a ganarle a quien era el oficialismo en ese momento y concitó la atención de la sociedad. Ahora, empatizar con la bronca de la sociedad hacia la política o la forma de hacer política no significa luego que tengas un buen gobierno. Para eso necesitas equipos que creo que él no los ha tenido y lo que tiene lo tiene prestado. Creo que necesitas un equilibrio y una templanza emocional que yo no la veo en él. Es todos los días un ataque a alguien, cuando no es un ataque a la clase política, es un ataque a los periodistas. Cuando no es un ataque a los periodistas, creo que hace unos días nos ha tratado como que teníamos problemas cognitivos durante años todos los argentinos que no pensamos como él. Me parece que cuando uno tiene la responsabilidad de ser un primer mandatario, esa templanza y ese equilibrio lo tiene que tener y no tenerlo desbordado porque puede cometer errores que lo pagan muy caro los argentinos. No es lo mismo haber empatizado con la bronca que tener un programa de gobierno, tener equipo de gobierno y tener la templanza para llevarlo adelante. Creo que ahí es donde va a empezar a tener serias dificultades. ¿Y pensás que con una marcha, por más grande que sea, la ley base se puede parar? Ya hubo una situación similar cuando fue la anterior ley bases, después de ese paro de 12 horas y la movilización, cambió un poco el clima de la sociedad, creo, y también de los legisladores que tenían que votar esa ley, y se frustró la ley. Iban votándose artículos y luego se votaba por inciso y tenía más derrotas que triunfo la votación y se pudo frenar. Creo que hoy también puede darse un resultado similar, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. No, gracias Sergio a ustedes, como siempre. Parazo, líder